Cuando hablamos de en qué momento la economía de México creció más, en qué momento tuvimos mayor prosperidad en nuestro país y nos preguntamos, bueno, realmente en cuál época, y todos volteamos casi siempre a ver esa etapa de nuestra historia económica moderna, que fue la época del desarrollo estabilizador, fueron dos sexenios, 12 años, que se le llamó el milagro mexicano, ahí en la época de el presidente López Mateos, Díaz Ordaz, aproximadamente en los 60s, y estando como al frente de la Secretaría de Hacienda don Antonio Ortiz Mena. Él dejó un testimonio de esa época del desarrollo llamado Desarrollo Estabilizador, Reflexiones de una época, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ahí don Antonio nos habla de todas las políticas que se implementaron para tener crecimiento. Rondaba el crecimiento de la economía mexicana aproximadamente en un 7% en función al PIB, al Producto Interno Bruto. No hay que olvidar que esa época América Latina estaba en los albores de la Segunda Guerra Mundial y también muchos países latinoamericanos crecieron más o menos, incluso más en ese promedio entre el 7 y el 9% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, esa fue una época en donde volteamos a ver la economía, pero olvidamos otra época. La generación de don Antonio estuvo influenciada por un economista, hago este paréntesis, que fue John Maynard Keynes. John Maynard Keynes hablaba de que la intervención estatal era importante para reactivar la economía cuando ésta estuviera en una época de depresión. Esa generación de don Antonio pues les cayó como anillo al dedo las ideas keynesianas, porque hablaba de una intervención del Estado. El Estado dirige, el Estado produce, el Estado financia, el Estado proyecta, el Estado vende, el Estado compra, todo lo hacía el Estado. Y ahí pues hay un crecimiento económico eventual. Sin embargo, el mismo Keynes señalaba, y se lo dijo al mismo von Mises y a otros economistas de su época, decir, la intervención estatal sí, de manera pasajera, de manera eventual. Ya no hubo tiempo de que el propio Keynes definiera con mayor claridad cuál era el tiempo óptimo, ¿verdad?, para la intervención del Estado en la economía. Y bueno, pues siempre exaltamos al final del día esa idea interventora del Estado. Pero olvidamos una época donde nuestra economía creció aproximadamente entre el 5% del PIB. Incluso hay quienes dicen que más, entre el 5 y el 7% del PIB. Y fue en los años, aproximadamente en los años 40, 1941, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ahí hubo una serie de economistas, de intelectuales y de empresarios que empezaron a tener relación con los grandes libertarios de su época, que eran Ludwig von Mises, el mismo Hayek, Friedrich von Hayek, que tuvo un debate con Keynes. Todo el siglo XX es un debate entre Keynes y Hayek, y los dos premios Nobel. En ese entonces la economía creció, y Luis Montes de Oca, el mismo Miguel Palacios Macedo, Aníbal de Iturbide, intelectuales que veían que la intervención estatal no iba a llegar a ninguna parte y que lo único que hacía era un rebustimiento del Estado y la disminución de la innovación y la capacidad de libertad creativa del emprendedor, del empresario, del comerciante. Entonces, ellos optaban más por una economía libertaria. Invitaron a von Mises a México, y von Mises da una conferencia en donde señalaba que una vez que había observado la actividad económica en el país, hablaba de que en México había una confiscación del capital, de las ganancias, y esto se lo escribía a su alumno, que después sería premio Nobel, a Hayek, Mises a Hayek, y le mencionaba todas las inconsistencias que veía en una economía que empezaba a transitar del sector rural al sector urbano. Bueno, aquí tenemos una oportunidad y hay que estudiar más esa época en donde se dieron los intentos para poner las bases de una economía libertaria. No hay que olvidar que para generar riqueza en un país, para generar riqueza en una empresa o generar una prosperidad en las personas, en los emprendedores, no se requiere ser superdotado ni ser
una persona sumamente inteligente, ni haber tenido padres o abuelos millonarios que heredan o que nos heredan, ni que es mala suerte o buena suerte, o que es producto de milagros, no, o que la persona que desea tener una prosperidad es corrupta, no, todos esos son dogmas, ¿sí? Para generar prosperidad en un país y para generar prosperidad en las empresas o en las personas se requiere ciertos principios sencillos, claros, que se debe tener en una educación financiera. Lamentablemente, nuestro sistema educativo y las propias familias no existe el poder compartir esos principios, y entonces nos quedamos con dogmas que nos llevan a la ruina y que no nos permiten crecer. Por eso el proyecto libertario es un proyecto que propone la responsabilidad de tu parte para poder saber que tú eres el agente económico más importante de todos los ecosistemas empresariales. Las personas son lo más importante. En México se requiere un proyecto libertario, se requiere un modelo que permita la libre acción y creatividad de las personas, porque es la persona el agente más importante de la economía. En México hay que decirlo, tenemos muchas empresas pobres y empresarios ricos. ¿Por qué? Porque el empresario pierde de vista que lo más importante de la prosperidad, de las bases de la prosperidad, son las personas, la persona moral, esto es la empresa que está compuesta por seres humanos. Esa es la economía. Y mucho que hablar, y hablaremos muchos videos sobre estos temas, pero vamos a dejar claro, ¿sí? Solamente hay que voltear a ver esa época de 1941, hay que conocer más a detalle ese debate entre Hayek y Keynes. Aquí está, en este libro, El choque que definió la economía moderna, Keynes contra Hayek, de Nicholas Wapchut. Es de editorial Deusto, se puede conseguir en cualquier plataforma de internet, de libros. Y para definir hoy el gran debate de México, la gran encrucijada, más Estado o menos Estado, limitación del Estado o más libertad empresarial, más libertad para el comercio. Por la Libre, un proyecto libertario, la única ruta para lograr prosperidad.